Forma parte Juan Palacios de la historia de la segunda transición de nuestra corporación municipal. Es concejal del Partido Andalucista, es un hombre no exento de fina ironía que en muchas ocasiones no se sabe si está hablando en serio, alabándote o burlándose de uno. Es hombre de conversación agradable que, al igual que otros personajes que han pasado por la hora de Juan Mellado, no dicen todo lo que saben. Don Juan Palacios y tal, buenos días. Buenos días. ¿Qué hace un saluqueño en Chipiona? Pues bueno, pues vivir, estar con la familia, hacer una participación social y trabajar. ¿Cuándo desembarca Juan Palacios en Chipiona? Pues bueno, en torno al año 81 yo tenía una relación con temas de la fruta, del trabajo del campo, tal y cual, y coincidí que conocía a Antonio Lucas del Moral, estaba en el grupo independiente. Tuve con él ciertos contactos, tal y cual, pero nada en un término de integración ni de grupo ni nada. Yo sabía que participaba en política, es una cosa que siempre me ha atraído, esa faceta. Coincido que me he hecho mi novia, vengo a Chipiona, conozco a la que hoy es mi mujer y decidimos casarnos, que llega un momento cuando tuvimos ahorrado para el tema de la casita, como solemos decir, pues nos planteamos que a dónde nos íbamos, a San Lucas o a Chipiona. Yo creo que fuimos generosos por ambas partes, por la parte de ella más que por la mía, porque ella tenía más apego a su familia, no es que yo sea despegado, pero ella era más madrera y más padrera, como se suele decir en los pueblos y aquí, que yo. Ella me dijo que a donde yo dijera, yo a donde dijera ella. Después de pensarlo, a mí me gustaba Chipiona por la tranquilidad, es un pueblo tranquilo, y sin dejar de reconocer que San Lucas también estaba ahí a dos pasos, ¿no? Entonces pues decidimos comprarnos la vivienda y ya me estabilicé aquí, tengo aquí mi familia y así fue. Los trabajos de Juan Palacios ha sido fundamentalmente el campo, se ha dedicado a otras ocupaciones. A otras ocupaciones, yo he hecho, como se suele decir, un poquito de todo. He estado en la agricultura, he estado pintando, he estado en jardines, de todo un poco. E incluso ahora estoy trabajando en la hostelería. Llevo ya casi 2 años trabajando en la hostelería. En definitiva, lo que es un trabajador eventual y mucho más, que es la peculiaridad que cuando uno se ha desarrollado principalmente en la agricultura, que no te da una mano de obra cualificada, entonces cuando llega a determinada edad, pues lo tiene mal si te sale de la agricultura, entonces pues te limita a lo que son a las eventualidades y a lo que salga. Y por eso un poco de todo, incluso el ejercicio político. Remunerado. Por cierto, usted está ahora trabajando en el hotel Al Sur, vamos a decirlo. La hostelería o el trabajo en la hostelería nocturno es muy diferente, bastante diferente a lo que es el diurno. Sí, bastante. ¿Qué tipo de responsabilidad se tiene? Porque la noche siempre impone más, ¿no? Sí, es otro tipo por regla general, ¿no? Tampoco vamos a decir que el cliente de un hotel de noche pues igual que el de día. ¿Qué es lo que pasa? Que de noche hay una parte del cliente que es diferente al del de día, ¿no? Normal, ¿no? Es menos de carácter familiar, salvo la accidentabilidad que pueda haber de una familia que venga de paso, y mucho más como Chipiona no es un sitio geográfico que sirva de paso, sino que es más bien una terminal. Y algún que otro comerciante también. Y otro flete que se presente, ¿no? Y alguna que otra cosa que también se presenta, que lógicamente eso normalmente tenemos por sistema cuando tenemos la psicología de saberlo, pues sin decir que no, pero estamos ocupados, está el hotel ocupado, porque lo que sí es que ahí se quiere tener el máximo
decoro, en Rigor, todo riguroso con el tema de la clientela, porque en verdad que el Hotel Sur, me cuesta saberlo porque estoy trabajando, tiene una clientela muy buena, muy selecta, y hay cosas de esas que cualquier cosa te estropea un buen cliente, por 2 pesetas te estropea un cliente. Y entonces varía mucho, la noche a la mañana varía mucho, lo que pasa es que hay que tener mucha psicología, y a veces te equivocas, lógicamente, ¿no? Porque la psicología no es una ciencia exacta, entonces pues así es. Hablando de trabajo, y ya poquito a poco nos vamos a ir encaminando hacia lo que hemos venido, ¿por qué la mayoría de los partidos políticos y lo que conocemos en Chipiona, a la hora de hacer las contrataciones del personal de confianza, en vez de contratar a una persona, digamos, capaz, a un técnico que sea capaz de buscar, digamos, subvenciones, hacer propuestas, etcétera, etcétera, trabajar siempre o la mayoría de los casos, puede que haya alguna equivocación, ¿no? Pero se contrata al que estaba en la lista y no salió, o aquel del partido que está ahí. Bueno, verás, Juan, ahí hay dos cosas, ¿no? Hay esa persona que a lo mejor ha aportado al partido, que no salió aquello y lo otro, y puede ser válida. Hay otra que se cree que son buenos compañeros, pero va bastante bien acertado en la profundidad de la pregunta, porque a veces yo creo que los partidos, y cuando digo los partidos, quiero que a veces me entienda, los partidos, como sí habíamos dicho, a veces no piensa, hasta que no llega unas elecciones, no piensa en verdad en toda esta estructura, no piensa que las elecciones son cada 4 años, que tu trabajo tú la tienes que desarrollar durante 4 años en toda su profundidad. No es tan solamente el concejal que esté, el portavoz que esté, es que es el secretario local, son los secretarios de las áreas. Entonces vemos que los partidos todos, no sale ningún partido ni de Izquierda Unida, ni del PSOE, ni del Partido Andalucista, ni del partido. Pues el secretario de Política de Agricultura, ahí no sale nada, salen los concejales y ya está. Entonces yo creo que es un fallo de los mismos partidos que no hace, digamos que no hace sus labores, estoy yo por decir, porque entonces los partidos lo que tiene que ser es que ese equipo de gente de cada partido se preocupe realmente en profundidad y más selectivamente de las áreas de la sociedad que compone que compone el municipio, bien sea comercio, agricultura, pesca, medio ambiente, etcétera, ¿no? Y entonces resulta que el peso de la política lo lleva exclusivamente nada más que los concejales, y entonces yo creo que ese es un error, incluso una cosa que los partidos deben de mejorar. Antes hablábamos que su primera relación aquí en Chipiona, políticamente hablando, con Lucas del Moral, pero la primera incursión en política la hace usted dentro del grupo independiente o ya en el PA. No, en el PA, en el Partido Andalucista. Yo remontándome un poquito más atrás, yo desde muy pequeño mi padre me llevaba a San Lucas, a un despacho de abono, porque entonces no es como hoy, son fitosanitarios. Antes lo que había era los abonos ligados y poco más, el sulfato de cobre y el nitrato de Chile. Bueno, pues allí cerraban las puertas, había un señor, Manolo Santero, de la CNT, que fue un fugado de aquella época y tuvo la suerte de poderlo contar, un gran amigo de mi padre, un gran amigo que tuvo que dejar de verlo a los últimos momentos de su vida porque su estado no... Y bueno, pues yo estaba allí, yo era un chiquillo, mi padre me llevaba y yo escuchaba, claro, a mí aquello no me sonaba, pero yo que tengo una niña chica y tengo mis hijos, los niños lo absorbe todo, aunque esté jugando con el abono y el nitrato de Chile, aquello a mí me sonaba y ya ahí empecé, cada vez me gustaba más, participé algo en San Lucas, no con el Partido Comunista, más que nada con la clandestinidad del Estado que había antes, pero era a través de cédulas rojas comunistas. En el cinema, cogíamos cosas en el cinema, incluso aquí precisamente en la discoteca del Hotel Sur he venido yo a coger panfletos, para distribuirla clandestinamente. Íbamos a San Lucas al cine cinema. Total, ya luego cuando conocí a Lucas del Moral, pues había cierta inquietud y hablando bastante con él y ya con Juan Luis, y había un grupo de gente, José del Moral también, José del Moral.
pues un día, no sé dónde estábamos, y se nos hicimos el planteamiento de hacer la fundación del Partido Andalucista. Yo tengo que decirlo que, exceptuando la primera vez que voté al Partido Comunista, siempre he votado al Partido Andalucista, con la denominación que sea, digo por PSA, PA. A ver, siempre. A mí me gustó porque siempre ha sido mi planteamiento político, y entonces pues así fue la introducción en el Partido Andalucista. Fui de los creadores, fundadores del partido en la localidad. Recuerdo cuando esta casa, Radio Televisión Chipiona, solamente era radio, hacíamos unas entrevistas en el Hotel Club del Mar, en el pub, entrevistábamos a Juan Luis Nadal Molero, y estaba usted detrás del público haciéndome señas así como que iba a cortar el cuello. ¿Qué quiere decir con eso? Ah, pues no lo recuerdo, Juan Luis. Juan, no Fui muy recuerdo. duro con Juan Luis en aquel momento, entonces usted... No, verá, posiblemente, sinceramente no me acuerdo, a ver, y parece que a lo mejor decía eso, parece que algo, a ver, a mí no me extrañaría que sería una pregunta picante aquello, y Juan Luis, todos conocemos que Juan Luis es una persona un tanto retraída. Juan Luis de pocas palabras, no es muy prudente. Yo creo que Juan Luis es de los que dice los de adelante y los de atrás son los que ven, ¿no? Y él tiene, por su naturaleza, y posiblemente a lo mejor sería alguna pregunta pícara que yo sentimentalmente veía que lo estaba poniendo en un compromiso y era amigo mío, y en defensa de ese amigo mío, pues posiblemente pudiera hacer una cosa así. Yo eso sí tengo una cosa, yo no soy ni mejor ni peor que otro, pero yo incluso las discusiones graves la hago a muy poco tiempo simple, o sea, y no soy ni mejor ni peor que otro, pero es mi manera de ser. Empieza el PA como un grupo de oposición en el ayuntamiento, y cuando aparece Juan Palacio, antes de ser concejal, hay una oposición feroz, digamos, de acoso y derribo contra Luis Mario Parcero durante bastantes años. ¿Qué hacía Luis Mario Parcero para concitar tantas odios y pasiones? Bueno, Luis Parcero indiscutiblemente ha sido un líder político de esta población. Es más, me remontaría más. Quizás sea de las 2 últimas décadas casi el único líder político. Y no quiero con esto molestar a nadie ni desmerecer a nadie que con su esfuerzo y con su trabajo y su máxima honradez, él marcaba un liderazgo excesivamente grande. La única manera de acceder al poder o hacer prevalecer determinadas ideas que desde el partido lo pudiéramos tener era haciéndolo muy fuerte y muy duro, o si no era imposible hacer mella o introducir las ideas que nosotros teníamos en el desarrollo del municipio, ¿no? que pudiera recapacitar en algunas cosas y poder dar un giro de los planteamientos iniciales. Y simplemente era eso. Por lo demás, no había nunca un ánimo desde el Partido Andalucista y de las personas que los integrábamos a título personal, con personas, no, simplemente era el hecho político, la gran personalidad que tenía, porque Luis Parcero fue alcalde, independientemente no entró gestión buena, era alcalde, lo que he echado en falta desde entonces para acá. Y tengo personas como Justo Mazó, que ha sido alcalde, que yo le agradezco muchísimo el tiempo que trabajé con él, yo se lo agradezco, porque fue muy condescendiente conmigo. Yo creo que él se portó conmigo bastante mejor y más noble que yo con él, pero yo creo que Luis Parcero ha sido el único alcalde hasta el día de hoy que ha tenido talla de alcalde. ¿Cuándo decide Juan Palacio, o cuándo deciden en el PA que Juan Palacio vaya en las listas electorales para el ayuntamiento? Bueno, yo desde la primera vez que se presentó el PA estuve en las listas, siempre he ido en listas, incluso una vez encabecé, hace tres elecciones, encabecé después del gobierno del Partido Popular con el Partido Andalucista, pues nosotros teníamos un cabeza que era Fernando Hermoso, que salió un poco díscolo, y bueno, pues hubo que romper las relaciones. Siempre ha habido buenas cabezas en el PA, ¿no?
No ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal, no ha estado mal. Entonces, pues hubo que expulsarlo por una indisciplina y una falta de colaboración con el grupo. Y lógicamente, como estábamos gobernando con el Partido Popular, habíamos un grupo de militantes que considerábamos que el partido en esas elecciones tenía que dar una imagen mayor de izquierda. El típico persona que tiene una imagen. ¿Por qué? Porque si la dábamos un poco más conservadora y habiendo estado en el equipo de gobierno, lógicamente para eso votó al Partido Popular, que era el que estaba, ¿no? Y ese fue el motivo de que un grupo de compañeros decidiera que yo fuera en cabeza. Pero antes de todo eso, ¿cuándo decide el PA junto con el PP que hay que hacerle una moción de censura a Luis María Parcero? Porque recordemos que en esas elecciones a las que me estoy refiriendo, el PSOE sacó 6 concejales, lógico desgaste después de tantos años de gobierno, y en primera instancia, tanto PP como PA no se ponen de acuerdo para hacer la moción de censura. Pasa un verano entero, no sé si es que porque le dejaron el marrón del verano al PSOE o porque no llegaron a un acuerdo, y luego ya creo que fue en diciembre. Fue en diciembre. No se llegó a un acuerdo. Aquello antes de salir, elegido el alcalde por su procedimiento ordinario, pues nos reunimos varias veces, yo asistí. Estamos hablando del año 95. 95 o verano de 95, en cuanto se acaba en los 15 días después de las elecciones, que es para la constitución de la corporación y la elección de alcalde. Pues negociamos ahí en frente de Antoñito Otero. En el podólogo. No, enfrente de... Sí, que había una consulta de un podólogo. Ah, bien, ya eso no lo sé yo. Total, estuvimos ahí y llegamos a un acuerdo. Llegamos al acuerdo y se cerró, porque aquello fue cerrado, porque eso sí, las palabras de los hombres deben de valer, hombres y mujeres. Cuando una persona da su palabra, debe de prevalecer por encima de muchas cosas, incluso de los propios errores que uno pueda tener y los perjuicios que uno pueda tener. Llegamos a un acuerdo que era 2 años de alcaldía uno, 2 años otra, y el que no tenía la alcaldía tenía la delegación de urbanismo, esa tan golosa para todos los partidos políticos y muchos concejales, pero principalmente para todos los partidos políticos y para muchísimos concejales. Se llega a un acuerdo, vale, al día siguiente era la toma de la constitución de la corporación, y estoy yo en la sede que la teníamos nosotros en la calle Miguel de Cervantes, y se cuela unos miembros del Partido Popular diciendo que eso de 2 años sí, 1 y 2, eso no puede ser, que tiene que ser la proporcionalidad desde el sentido de 5 y 4. Bueno, pues lógico, cogimos un rebote, lo normal, nos vamos para el ayuntamiento, y ha sido de los días que yo he pasado en la corporación peores momentos, porque Fernando el Mozo no se podía aguantar. Y yo decía, Fernando, y le cogía la chaqueta, y Fernando le decía justo de todo, a media lengua y justo en la trilla, diciéndole, y yo, Fernando, aguántate, y bueno. Quiero decir con esto de que se llegó a un acuerdo, pero bueno, por los motivos que sea, no cuajó. Ya después hubo prisa por hacer el acuerdo. Se pasaron unos mesecitos, pero después, y no os quiero decir en términos negativos, igual que hay otras cosas que tienen grandes cualidades, igual que todas las personas, a Fernando le entró mucha bulla acceder al ayuntamiento. Lógicamente, a cualquier partido, los partidos pecan, yo creo, muchísimo por su ansia de poder, todos los partidos. Y entonces pues se llegó al acuerdo. Entonces estaba yo de secretario local, entonces se le remitió un documento al Partido Popular, en carta escrita, con un acuse de recibo, porque había cierto malestar en el municipio. El municipio, había mucha gente que se nos achacaba que ya había pasado el periodo Luis Parcero y que era una irresponsabilidad por parte del Partido Andalucista y del Partido Popular, ahora que podían no acceder y dar otro cambio y otro giro a la política municipal. Y entonces se hizo la moción de censura
y que fue la que prosperó. ¿Qué hizo Fernando Hermoso para que fuera expulsado del PA y provocar una crisis de gobierno? Pues simplemente nada. Que ¿Cómo ya es? es difícil. ¿Eso cómo es? ¿Eso cómo es? Pues bueno, pues él se encerró en esa burbuja personal. Desde asuntos, desde la delegación de urbanismo, él llevaba allí asuntos sociales, llevaba agricultura, cuando era más normal, entre compañeros. Cuando digo compañeros, incluido el otro partido que era coaligado. Bueno, yo me quedaba frío cuando a mí me llegaba gente a asuntos sociales y dije, "Es que Fernando me ha dado esto, pero me ha dicho que no te diga nada". Y yo me quedaba, venga, que yo esto... es muy bronco porque él, si no lleva la razón, es muy difícil de trabajar con Fernando. Fernando es muy testarudo en las cosas. Yo siempre digo que Fernando es así, es orejero, lo cual no le quita no le quita mérito a otras cosas que tiene, ¿no? Porque es muy constante en su trabajo. Y bueno, en el partido no sabíamos nada de lo que se estaba haciendo en urbanismo. Yo me acuerdo una vez que yo solicité una serie de ayudas para el tema de los caminos y ya la había solicitado también caminos rurales, que yo llevaba agricultura, y bueno, aquello ya llevó ya al extremo la tiranté. Bueno, que cuando a él se le decía varias cosas, ya él dejó de ir por la sede. Y es más, yo le decía a él, le decía, Fernando, ve por la sede. No, allí lo que hace es jugar dominó, aquel. Digo, que sí, a convivir hasta un rato. Tú no, chiquillo, tú ves, que te pones aunque sea a jugar dominó, que ya está el otro, que se le cae la ficha, tú lo coges, gracias, para arriba, y se entra en diálogo y aquello. Y eso fue una cosa que él se equivocó mucho, porque él, entre comillas, esos consejos que yo le daba, que yo no me atrevo mucho a dar consejos, mi padre siempre me decía, hijo, no dé consejo nunca a nadie, como consejo, o sea, como consejo, no como ayuda. Y él no entraba en razones, y ya cada vez más lejos, hasta que ya hubo un momento que hubo que decidir la ruptura, porque ya no tenía relación ninguna. Entramos en crisis de gobierno y bueno, la misma pregunta que le hemos realizado a la mayoría de los invitados que han pasado por aquí, exconcejales, dimisión de Antonio Quirós en el PSOE, entraba en el gobierno junto con el PP y el PA de Curro Lozano, y son, desde el punto de vista de cualquier observador político, cosas inexplicables. Sí, aquello, yo estuve al margen de todo ese procedimiento y no... Es casualidad, ¿no? Sí, casualmente, a ver, yo estuve ajeno, aún así yo... Algo escucharía o vería, ¿no? Poco, pero vamos, ¿verdad? 2 meses aproximadamente, o mes y medio antes de presentar la dimisión a Antonio Quirós, estaba yo en asuntos sociales, tenía mi despacho ahí, y fue allí un día. Yo con Antonio Quirós nunca he tenido buena... No hemos compenetrado, nunca. A ver, por los caracteres o lo que sea. Total, que un día fue allí, estuvo hablándome y dijo que iba a presentar la dimisión, tal y cual, bueno, porque, en fin, lo normal, ¿no? Un hombre que también es trabajador eventual, entre comillas, es un trabajador eventual, ¿vale? Pero que, hombre, por favor, que no lo dijera nadie. Entonces, cuando presentó la dimisión, yo lo dije en mi grupo, que yo ya lo sabía hacía mes y medio, 2 meses, me reprocharon que porque no lo había dicho, y lógicamente yo tenía que respetar la palabra que yo le había dado a Antonio Quirós. Pues las cosas yo creo que tiene que ser así. El trapicheo, bueno, pues el trapicheo yo creo que es una falta de cordura a veces en la política. Yo he salido de la política y yo salí, como te suele decir, una mano delante y otra atrás, igual que entré. O sea, hay muchas personas que entran en política y ejercen durante un periodo de tiempo, incluso tienen unas retribuciones medianamente aceptables. No fue el caso, yo tuve la mala suerte, hasta para eso tuve mala suerte, que lo que tenía era 160, 170 mil pesetas para casa. Pero bueno, bien, como si fuera otro trabajo, ni más ni menos. Yo ahí no,
Y entonces cuando se produce ese cambio, yo creo que eso fue muy mal, no, y fíjate que era coger la mayoría del equipo de gobierno. Francisco Lozano no era, yo creo, la persona adecuada para estar en un equipo de gobierno. Y yo a Francisco Lozano, porque es un encanto de hombre, pero bueno, cada uno vale para lo que vale. A mí no me mande pintar un cuadro que soy un inútil, para otras cosas también lo seré, pero también tendré mis cualidades, y entonces él no valía para aquello. Bueno, y Antonio Quirós, pues el hombre tuvo la suerte que encontró un trabajo en Mancomunidad, y ya luego pues pasó al ayuntamiento como encargado general. Tuvo el hombre la suerte esa. Pasamos a otra cosa. Cuando ustedes entran en el poder, se plantean el reparto de ese poder, de esas parcelas de poder, de esas concejalías. En lo que concierne a Juan Palacios, ¿las pidió usted? ¿Se las asignaron? ¿Cómo fue? Sí, de todo un poco. Yo con la que más me gustó siempre llevar fue la de Asuntos Sociales, que fue una delegación que me equivoqué, porque yo creo que hice bien, pero no fui justo. Eso siempre lo digo. A mí mucha gente que por el motivo de Asuntos Sociales, gracias, pero yo creo que no fui lo suficientemente justo, aunque fuera bueno, pero siempre que se es justo no se es bueno, o bueno no se es justo. La de agricultura también me gustaba porque, en fin, tenía una base de conocimiento y me permitiría deslizarme más sobre ella, y lógicamente ahí sí estoy bastante contento. No estoy lo suficientemente contento porque una vez que a la secretaria, no, la interventora que había entonces, una vez yo le hice una pregunta con el tema de las contribuciones especiales, tal y cual, para el arreglo de determinados caminos, porque yo soy partidario de que el que algo quiera, algo le cuesta, y si queremos bienestar nos cuesta a todos. Entonces a mí no me importaba en aquel momento haber puesto contribuciones especiales para arreglar los caminos. Lo mismo que a lo mejor mi partido ahora hasta incluso se opone, pero bueno, es un planteamiento mío personal desde mi gestión, porque yo consideraba que si un agricultor en aquel momento tenía que pagar 3 pesetas, pero lo iba a tener en arreglo de mejoras de su camino, de servicio, y las cosas son así. El que algo quiera, algo le cuesta, y todo vale dinero. Y entonces me dijo a mí que no, aquella interventora, de que todo lo que se salía del casco urbano, lo que era zona urbanizable, ¿no? Bueno, ya después me sorprendí que al poco tiempo, pues se planteó en el ayuntamiento, ya cambiando el equipo de gobierno, se planteó el contribuciones especiales al sector agrícola, digamos, y hablando con esas personas me dije a mí que no, y eso sí es una de las cosas que yo la tengo muy memorizada. Otra cosa es que tuviera un error técnico o no tuviera. Yo ahí hasta incluso lo respeto, no entro en otras cuestiones, pero me sentí muy mal, muy mal. Precisamente en torno a ese tema, quizás una atípica recaudación de impuestos especiales a los agricultores provocó una querella hacia Juan Palacio, que me imagino que la intención que tendría usted era de asfaltar los caminos simple y llanamente, pero eso otros partidos de la oposición le dieron bastante fuerte a usted, ¿no? Sí, esa es de las cosas que yo estoy más disgustado, porque mira, a mí si me llega a poner la querella al PSOE, no me hubiese gustado porque tengo una familia y soy humano. Otro partido, pero que me la pusiera a mí el Partido Comunista, ya no hablo de Izquierda Unida, digo el Partido Comunista porque es el que funciona aquí. Es Izquierda Unida, pero sabemos que, o sea, Izquierda Unida, pero parte del enjambre. Yo allí fue muy honesto, y eso se lo digo, lo llevo a gala. Eso se hizo con toda la legalidad del mundo, entendiéndose legalidad, claridad. No era un sistema administrativo legal, yo lo sé, y no me importa decirlo, pero claro, ¿qué es lo que pasaba? Si los agricultores metían dinero en el ayuntamiento, luego el que hacía las obras no cobraba, y el de la obra decía, escucha, yo quiero dinero, yo quiero que esta gente no paga, que el ayuntamiento no paga, y yo para hacer la obra necesito dinero, y era la única manera. Y entonces yo ahí estoy muy disgustado, aquella querella se archivó, o sea, no le dio curso el juzgado. Me hubiese gustado que Antonio Caro
hubiese venido a mí, me hubiese dicho, mira Juan, perdona por el perjuicio, las molestias que te he causado, me hubiese gustado mucho, yo creo que de caballero, y yo creo que no es ni triunfadores, ni ganadores, ni perdedores, ni nada, simplemente, pero yo creo que se hizo un muy mal uso de aquello, porque, es más, si yo incluso tuve como recaudadora, entre comillas, como la oficina estaba junto a Asuntos Sociales, pues incluso una militante del PSOE, que estando nosotros gobernando, si llega a dimitir alguien, entraba de concejala del PSOE, era mi persona de confianza, mi secretaria, que es una profesional estupenda. Y a veces, pues bueno, cuando no estaba yo, no estaba Miguel Arriola, que eran los dos únicos que estábamos, pues bueno, pues ella, esa misma persona del PSOE, cogía, bueno, que lo tenía que ser, ya tenía un papel escrito con el nombre de, o le ponía el nombre del agricultor, se lo firmaba, ya estaba sellado, y entonces había una cajita fuerte y ahí se guardaba el dinero. O sea, había una claridad absoluta, pero a mí me molestó aquello mucho porque moralmente me hizo mucho daño en aquellos momentos. Incluso hoy en día todavía me siento molesto cuando recuerdo aquello, porque se hizo con poca categoría, creo yo, y con poca clase. Eso sí lo digo, y son palabras a lo mejor fuertes para los que lo hicieron, porque yo, para más Antonio, es una persona que, en fin, casi más bien, voy más bien en la línea. Yo cuando Antonio, lo de, por ejemplo, el subterráneo en lo de Caballero, que quería hacer allí una plaza pública, yo creo que era un acierto absoluto, siempre está en sintonía, nos quedamos una vez los dos solos para que no se invirtiera los dineros en el polígono industrial, con dinero público financiado una infraestructura para a unos propietarios, sin una participación, porque y había muchísimas cosas que estábamos en sintonía, posiblemente a lo mejor por cuestiones ideológicas, ¿no? Que a lo mejor hay muchas cosas que coincidimos, y entonces que me lo hiciera él y el PC fue lo que a mí más me dolió, no el hecho en sí de a mí me lo hace el PSOE. Bueno, me preocupo, me molesta, y no hubiese sido tanto. Que me hubiese hecho el PP, el grupo de Fernando, vale, es la batalla política del cabreo, de que a ver cómo hago daño, porque a veces la política se mueve así. Pero que me lo hiciera el PC fue lo que más me dolió de todo. Le recuerdo y le reconozco a usted iniciando unos trabajos de deslinde en diversos caminos, en diversas coladas, y etcétera, etcétera. Pero claro, yo también recuerdo a gente que siempre han hablado de deslindes y eso, pero en realidad, ¿hemos visto a alguien que se haya echado para atrás? No. ¿Verdad? Que se haya echado para atrás. Sí, ya, perfectamente. Alguien que haya usurpado y se haya echado para atrás. Yo creo, mira, el pueblo de Chipiona es un pueblo que se mueve mucho con intereses políticos. Yo creo que la hipocresía que hay en el ejercicio político de Chipiona se da en pocos municipios. No me digas. Aquí hay mucha hipocresía. ¿No sabía yo eso? Sí. Yo empecé el deslinde, Juan, y me costó una harta de trabajo. Y es más, hubo un muchacho que tenía las oficinas en Chiclana, uno rubio, pecoso, no me acuerdo ahora mismo ni cómo se llamaba, que era el que yo estaba contando, y yo le decía, oye, que no me acuerdo, ahora perdóname que no me acuerdo de total, le decía, que yo ven para acá, que va a comenzar las nuevas elecciones, que soy el candidato y no me puedo echar la foto deslindando el camino. Total, que el hombre me hizo, es del PSOE, el muchacho era del PSOE, porque trabajaba en Masa o algo así, ahí estará. Y vamos, no porque trabaje en Masa tiene que ser del PSOE, no. Vamos, son sitios que él ha constituido el PSOE y sabemos que ahí estaba bastante metido. Y el hombre tuvo la gentileza de venir un día, nos fuimos allí al Pino Artorí de Javero, allí nos echamos la foto, total, y yo se lo agradezco al muchacho, hombre, que tuvo un detalle conmigo. Yo soy partidario de que todo lo que sea un deslinde, pero es que todos los partidos, lo que he dicho antes, la hipocresía le lleva a actuar en contra de los intereses del propio ayuntamiento, en contra del propio ayuntamiento. Vamos a ver, si ese es un suelo que es público, tiene que ser público, y si ahora la Junta de Andalucía ha deslindado ese suelo, vamos, pero ahí tenemos que estar todas a uno. Es muy mal que porque una persona tenga el cargo se vea obligado a quitarlo, y que yo vaya por detrás diciéndole a los vecinos
que fulano, que es el alcalde o el concejal, es un hijo, es un lo otro. Y eso es lo que ocurre en este municipio. Y entonces yo creo que ese es el mal. Yo siempre he dicho de que este ayuntamiento carece de un alcalde o una alcaldesa que sea capaz de sentar a los concejales o por lo menos a los portavoces. Yo he dicho muchísimas veces que yo he hecho en falta un alcalde que le diga a los portavoces, vamos a ir a comer, ¿eh? Que eso que está tan mal se ve en la calle, pero ¿para qué? Para comer. ¿Pero para qué? Para comer. Y empezaremos hablando del Betis, del Sevilla, del Real Madrid, del Barcelona y al final, como estamos en el ejercicio político, terminaremos hablando de lo que nos interesa a todos. Y cuando nos sentemos 7 veces, estamos más cerca y nos tenemos menos tirantez. Y yo ya veo que tú eres menos malo y tú ves que yo tampoco soy tan ogro. Y yo creo que es lo que falta en este ayuntamiento. Por parte de todos. No digo ahora mismo en el caso del alcalde, se llame Manuel o antes era Lola o antes... Yo creo que esto ha faltado. Yo creo que es lo que carece este ayuntamiento, de que la oposición no vale nada y el equipo de gobierno todo lo hace mal. Claro, y ahí hay un ancho tan grande, hay un vacío tan grande que hace estas situaciones. Hablando del ambiente político, ¿por qué cree usted que tuvo tanta contestación el anuncio por parte de la alcaldía, del actual alcalde, de la constitución de un consejo consultivo y que incluso desde la mayoría de la, digamos, cancillería de los partidos políticos se le dijera a los posibles integrantes o promotores que para participar que se presentasen mejor a las elecciones, que estaba eso mejor? No, verás, yo cuando me enteré de aquello, yo estaba totalmente en contra. Y hoy en día sigo estando totalmente en contra. A lo mejor era más fácil decir lo contrario, ¿no? Pero no, yo estaba y estoy en contra. Y ahora voy a explicar cuál es mi criterio. Era inconcebible desde mi criterio. Era inconcebible que el alcalde se rodeara de una serie de asesores y que los grupos políticos, los concejales, los cargos públicos, no tuvieran conocimiento de las documentaciones ni lo que se gestaba y lo supieran ciudadanos que no estuviera metido dentro del ayuntamiento. Es una opinión mía personal. Ahora se ha creado el foro por Chipiona. No me negará usted, señor Juan Palacio, que eso de que los concejales o los partidos no tuviesen acceso a esa documentación, eso nunca se ha dicho. Es decir, la participación en principio era plena, es decir, luz y taquígrafo. No, Juan. Y entonces el peligro quizás que yo he intuido era esa posible pérdida de poder que desde los diversos comités se pueden ejercer sobre... No, yo, para que tú veas, o de protagonismo. No veo desde esa visión, desde ese ángulo, no lo veo, Para mí era inconcebible que el alcalde cogiera gente que tuviera conocimiento del funcionamiento y que no lo tuviera los miembros de la corporación. ¿Pero por qué no lo van a tener los miembros de la corporación? Porque el equipo de gobierno no da acceso, eso sí me consta a mí, porque, mira, ahora mismo la gente, por ejemplo, de la Plaza de Abasto tiene conocimiento de ciertas cosas que ni la oposición. En el mes de septiembre, pues yo que me gusta mucho fijarme en los números del ayuntamiento y de muchas cosas, pues bueno, pues el portavoz pues solicitó que le diera el estado de ejecución del presupuesto en el mes de septiembre. Me acuerdo que era el mes de septiembre porque se iba después de pasar las fiestas patronales. Y vale que sí, luego lo metió por escrito, viendo ya, bueno, al día de hoy que estamos en enero, todavía no está. Digo un matiz, ¿no? Nada más que eso con un matiz. Pues entonces... Es decir, que partimos de la base de que iba a tener más información el Consejo Consultivo que los propios concejales. No, segurísimo. Nosotros nos enteramos de muchísimas más cosas por fuera que directamente desde el propio ayuntamiento. Me estaba comentando el otro día a José Manuel que le había solicitado al interventor el destino de una partida económica. Y habiendo pasado 10 días, que son 5 días, habiendo pasado 10 o 12 días, no lo había entregado, fue a ver al interventor, el interventor dijo que esas preguntas hay que dirigir al alcalde. En definitiva, cosa que no es,
En definitiva, que queremos saber el partido, una partida de 1.800.000 o 900.000 euros y todavía no sabemos nada de ella. Entonces, cosas así, muchísimas. El expediente, por ejemplo, de lo que yo este verano denuncié de detrás del cuartel de la Guardia Civil, de Río Diel, poco menos que hubo que hacer trampa para tener alguna documentación. Y así múltiples, Juan, múltiples. Es una pena que este ayuntamiento funcione así. Es una pena. Volviendo a temas anteriores, en el tema agrícola hemos visto el devenir político y agrario, y el mercado municipal se hizo en su momento. Eso al final, pues prácticamente se puede decir que por lo menos está cerrado para lo que en principio se pensó. Sí. Floratur momentáneamente se ha dejado de hacer. Parece ser que no hay excesiva unión en la agricultura. Me puedo equivocar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la agricultura de Chipiona a lo largo de estos años? Juan, eso es muy complejo, ¿verdad? Es muy complejo, ¿no? Ahí todo el mundo tenemos una parte de culpa. La administración tiene la suya, los agricultores tienen la suya, y no poca. Y no poca. Aunque cuando yo he hecho algún comentario de lo que voy a hablar, hay muchos agricultores que dicen que hay bastante dinero en ello como está trabajando, tal y cual, y lleva la razón también, ¿no? Tiene una parte de razón. Pero al final son nuestros intereses, y si nuestros intereses se defienden en vez de echando 10 horas, echando 12 horas, o echando 12 horas en el campo y 1 hora yéndote a una oficina, reuniéndote, es inconcebible de que aquí ha habido múltiples cooperativas y asociaciones de agricultores y ninguna haya prevalecido. Parece que nos da coraje que otro agricultor que tenga las capacidades o esté ejerciendo un cargo se esté paseando y enseguida decimos, ese está viviendo a costa mía, aquello y lo otro. Y después también otra cosa muy importante que yo creo que el agricultor tiene una parte de responsabilidad. La agricultura en Chipiona ha sido rentable. Ha habido años muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos. Y es inconcebible de que todavía hay un porcentaje de estructura de invernadero que todavía está como hace 25 años cuando vinieron los primeros de Almería, que lo hicimos nosotros allí en La Jara, 25 o 30 años. Entonces, pero claro, ese agricultor a lo mejor tenía un patro de 6 o 7 millones de pesetas y un coto. Y esa otra convidada que pago yo ahora. Yo sé que es duro, no estoy hablando que sean todos los agricultores, pero hay un porcentaje bastante alto. Yo creo de que ha faltado hacer un poquito hormiguita en la agricultura. Y antes de hacer una casa para el hijo, que bendito sea el que la pueda tener, de 2 plantas, sótano y muchas tejas, a lo mejor se tenía que haber conformado con una casita de 100 metros, más modesta, un garajito al lado. Y modernizar la instalación. Y modernizar la instalación. Yo creo que ahí los agricultores han pecado un poco, y yo sé que cuando lo digo hay mucha gente que se molesta, pero como es mi manera de pensar, yo lo tengo que decir. Y si me ha dado esta ocasión que sale en los medios de comunicación, mejor todavía. Ahora, la situación que hay ahora, la situación de ahora es el mal de la dependencia de esos grandes que han llevado el control de la economía de la flor a su manera y a su ritmo, y ahora tenemos las consecuencias. Yo he estado trabajando en el mundo de la flor y se velaba por la calidad, y los agricultores de Chipiona se esmeraba por la calidad. Pero ¿qué es lo que pasaba? De que cuando un agricultor cogía una buena variedad, que tenía calidad, que se esmeraba, que en vez de poner por metros cuadrados a lo mejor 24 plantas, metía 18 y salía más fuerte y la vegetación más frondosa, resultaba de que veía que otro ponía otra variedad, que daba muchos tallos, que tenía muy poca calidad, pero que al final el del mercado se la recogía. Entonces dije, bueno, yo que estoy mirando por la calidad, lo que estoy diciendo es el tonto. El buen agricultor lo que hacía era equivocarse, perjudicarse a sí mismo. Y entonces tuvo que derivarse todos los agricultores a variedades muy productivas, normalmente de desarrollo de vegetación rápido, que daba poca calidad. Y eso es lo que ha llevado a esta situación. Luego también el tema de Floratur, que ha tenido diversos vaivenes, IFECA, ayuntamientos, conjuntamente, en solitario,
Navajas de Albacete. ¿Qué podemos decir de eso? Hombre, yo creo que Florazú es importante que esté en Chipiona, con mayor o menor dimensión. Yo no soy partidario de que esté en Jerez, ni yo creo. Lo que pasa es que no nos tenemos que volcar solamente en el tema de la flor, es que Florazú hay un concepto que más que es la flor. Debe de ser Florazú el campo tan abierto como es el campo en sí, es el campo. Puede ser desde el vino, que hemos visto que ha habido estándares como de José Mellado, que la ha expuesto, y la Cooperativa Católico Agrícola, es todo el campo. Y yo creo que eso incluso no es tan solamente el campo de Chipiona, porque a veces Florazú hay un concepto, aunque venga empresas de afuera, pero de carácter localista. Esto es nuestro, ¿viste? Que nos tenemos que... El mundo es muy grande, y acercarnos hasta un agricultor de San Lucas, un agricultor de Chiclana, un agricultor de Lebrija, de las Marismas, eso está ahí, eso está mucho más cerca que... Eso está muy cerca con lo grande que es el mundo y la dimensión que tiene comercial. Entonces yo creo que lo que falta es una persona, se llame gerente, se llame como se llame, que sea capaz de hacer un evento que tenga su categoría, tenga su caché, tenga su importancia y sea en beneficio del conjunto del sector de la agricultura. Cuando digo del conjunto es del fitosanitario, del vehículo, del tractor, de la máquina pequeña de sulfata, de los propios esquejes, de todo lo que es la agricultura. Hablando del tema medioambiental, que tiene también mucha relación con la agrícola, porque al final todo es una misma cosa, ¿no? ¿Qué problemas más gordos se encontró usted en el tema del medio ambiente, aparte de cosas propias de deslindes y eso? El tema medioambiental puro y duro, ¿qué problemas más gordos se encontró? Casi lo mismo que hay ahora, casi los mismos. Ahí no hemos sido capaces de corregir, se siguen quemando plástico en el campo, y si no, en el campo aislado, cuando están todos juntos, cuando está todo junto. No somos capaces, los restos de las botellas de fitosanitario traer unos concentrados muy fuertes. Bueno, eso no hay un control en su gestión, y entonces prácticamente el mismo que había antes, el mismo. Y el tema de la pesca, que también lo trató usted, bueno, pues está en constante ebullición, y ahora también con el tema de la ampliación del puerto pesquero deportivo. La pesca siempre la tuve yo más despegado, porque independientemente que me correspondía, lo digo, es así, pero la pesca está muy limitada. La pesca se limita mucho al esfuerzo de los propios marineros, mucho. Ahora creo que va bien, yo he visto que se han hecho cosas, se han modernizado las embarcaciones, hay el proyecto, como bien dice, de la ampliación del puerto, que ahí está en una contradicción, porque antes esta lonja era buenísima, hasta ayer era buenísima, y ya hoy es malísima, ya no reúne las condiciones. Yo sé que los tiempos cambian, pero en tan poco tiempo no puede cambiar. No sé los intereses que habrá. Cuando digo intereses no entro en temas personales de personas que estén en torno, ¿no? Ahí hay algo que yo creo que no concuerda, ahí hay otros intereses, y yo creo que son intereses económicos de la Junta de Andalucía, que le han puesto otra cosa mejor que la que hay, me pienso yo que será mejor que la que hay, pero la agricultura, la pesca yo creo que aquí va bastante bien. Yo creo que hay un grupo de marineros. Yo sí tengo un concepto muy bueno de los marineros en su conjunto, que se están esforzando. Tengo muy buen concepto de los marineros. Han hecho un esfuerzo la mayoría, o un porcentaje muy alto. Hay muchos que se han entrampado, han buscado, están unidos, que es lo que yo antes decía de los agricultores. Los agricultores no han sido capaces de unirse, y la unión hace la fuerza, y ellos están medianamente unidos. Tendrá sus roces, tendrá sus grupitos para arriba, pero al final están unidos, y yo creo que es lo que le han llevado a conseguir lo que están consiguiendo, medios técnicos, los barcos, los otros, y yo creo que está bastante bien. Yo creo que los marineros, que hará falta mejorar, por supuesto, pero ahí no tengo yo conocimiento, porque la verdad, ¿no? Sería pecado de ingenuo. Primero porque no es un campo que lo desconozco, y entonces no puedo decir. Pero yo estoy muy contento con los marineros de Chipiona desde la perspectiva de la unión, y que han sido capaces de modernizarse, entramparse, en fin, con sus créditos y con sus cosas,
cara a un futuro. Y como está trabajando el marinero de ahora, lo miramos además que hace 12 o 14 años y es otra película. Por lo tanto, es una cosa que es un valor que tienen ellos. Una pregunta así con cierta maldad. ¿Qué pasa con el camping municipal que siempre, como yo le digo a todos los invitados que vienen aquí, tiene mal fario? Porque parece ser que nunca termina de arrancar, pasan incluso cosas que nadie se explican, no sé. No, mira, el camping es que se ha dado había una accidentabilidad de que lo ha dado a ser protagonista de muchas cosas. El camping le ha costado al Ayuntamiento de Chipiona mucho dinero, muchísimo dinero, porque era el sitio donde había que contratar gente y decía vete para allá. Incluso antes de eso, pues bueno, ahí había una empresa y cumplió su periodo de tiempo. Eso fue lo que me llevó a mí también a dimitir como concejal. Eso me llevó a mí a dimitir como concejal, porque yo presenté el pliego de condiciones para acceder porque la ley me decía que no era cuando se abrieran los sobres, no, sino antes de echar la documentación tiene que estar dimitido. Bueno, es una cosa que es un perjuicio. Yo lo podía haber presentado a nombre de un primo, pero yo no sirvo para esas cosas. Igual que antes, ni mejor ni peor, pero si es para mí, es para mí, y yo no tengo que buscar la tapadera de un primo, de un hermano, ni de un cuñado, que yo para meter cualquier cuñado mío se lo podía haber hecho. Pero yo consideraba que no era ético por mi parte, que si yo lo había hacer, pues... Y yo tengo cuñados, y digo, tengo 4 cuñados, y ni uno mejor ni otro peor, pero son caballeros y son gente de confianza y nos tenemos un roce estupendo. O sea, que no es por falta de tener. Y bueno, pues yo presenté la dimisión por aquello. Yo antes de dimitir me senté con el alcalde, porque incluso antes de yo dimitir como concejal, yo me senté con Luis Aparcero, que me engañó. Una cosa que también... Porque, claro, era mi alcalde y yo iba a dimitir, yo era concejal. Y yo consideraba de que antes que nadie, hombre, lo sabía mi mujer y mis hijos, pero antes que un alcalde se entere que un concejal ha dimitido, lo debe de saber el alcalde. Yo vería muy mal que un alcalde se entere que ha dimitido un concejal, sea de grupo político, en la calle, porque al final es el presidente de la corporación y tú eres miembro de la corporación y es el presidente. Entonces me senté con Luis Aparcero. Digo, mira Luis, que me interesa el camping, boom, estuve hablando con él y eso sí, mira, palabras textuales, digo, mira Luis, si el camping tiene nombre, no te preocupes. Tú me dices, Juan, sí, estamos aquí entre caballeros y aquí no pasa nada. Estas cosas a veces funcionan así, aquí sabemos todo cómo se mueven las cosas, legal o no legal, pero así fue como ocurrió. Digo, si el camping tiene nombre, digo, primero porque hasta me hace un favor, porque no tengo que dimitir de concejal, porque claro, a mí me dolió mucho dimitir. Tú no te preocupes, tú eres como otro más, tú eres, no te preocupes. Y luego cuando llegó la hora de votaciones me dio 0, 0, 0, 0. Una vez me puso 2 puntos, no me acuerdo a dónde, y Fernando Hermoso también que me dio 0, 0, 0, 0. Hoy podía haber dado el camping a una concesión a una persona de Chipiona, en aquel momento fui yo, y no tiene que ser una empresa de afuera quien tenga la concesión. Entonces en aquel momento pues yo me dirigía al defensor del pueblo, porque veía, incluso estaba dispuesto a poner un pleito al ayuntamiento, porque era ilegal el tema de las puntuaciones que me había dado tanto Fernando como Luis. Pues yo, mira, yo hasta con Fernando hasta lo veo lógico, con su cabreo para arriba, para abajo, hombre, no justo, pero el tema de Luis, que hombre, que yo me senté con él, que tuve la deferencia, a ver, pero bueno, y entonces lo que hizo, pues viendo la situación que se le avecinaba, que no era buena, pues entonces lo que hizo fue retomar y quedarse el ayuntamiento con el camping. Luego también vino el caso Sanlúcar, como bien el caso Sanlúcar, que según parece ser y según denuncia de un ciudadano que dice que estaba allí en la puerta del camping, que lo vio también cuando eso, por eso te digo. Hubo también un tema que terminó judicializándose, que no sé ni cómo estará ni cómo ha acabado, el tema de la compra de los bungalows, que no sé en qué sentido acabó. No, eso
Eso es otra cosa que se hizo una muy mala utilización por parte de Luis Aparcero, ¿eh? Porque yo con otro compañero pues vemos que se venden unos bungalows en un sitio determinado, nos dicen determinado precio y lo vemos que era muy barato, era de la Expo 92, de la Expo. Bueno, y además unos bungalows buenísimos, para 4 personas, su servicio de retrete, de lavabo, su aire acondicionado. Total, empezamos a trabajar pues ¿a quién? Pues mira, por el camping que estaba allí. Total, hablamos con más gente, pero vamos, al camping. El del camping dice que sí, que lo compra. Nosotros lo compramos y nosotros se lo vendemos. Una operación mercantil como puede ser otra cualquiera, como comprar un cartucho de pipa para venderlo. ¿A dónde estuvo luego la polémica? Está la polémica en que ahora el señor gerente del camping, me figuro que el propietario sabría algo, me figuro. El gerente del camping quiere ahora que el ayuntamiento le pague los campings que ha comprado como mejora del camping. Por lo visto estaba acostumbrado a que todo lo que se hacía en el camping luego se metía como factura de mejora del camping. Y claro, entonces estábamos nosotros gobernando y dijimos que no, que eso no podía ser. Que si él ha comprado unos bungalows, tú lo has comprado y la has comprado como cualquier otro ciudadano. Claro, aquello se utilizó, que si han cogido dinero, que si cheques, pues claro que sí, cheques de unos bungalows que se compró y se la vendió a un comerciante. Ahora, que ese comerciante ahora va al ayuntamiento y quiere que se lo pague el ayuntamiento, pues ya es el problema de ese comerciante y del ayuntamiento, que sería ingenuo con admitírselo, ¿me entiendes, no? Y eso fue lo que pasó con el tema de los bungalows. No, ahí no ha pasado nada, ni no hubo nada judicial, ni nada. A día de hoy, si hubiera que analizar y evaluar su gestión al frente de las diversas delegaciones que ha tenido, ¿con qué cosas se quedaría como no realizada y que siente no haber realizado, y qué otras cosas se siente bastante orgulloso de haber hecho? Verás, en asuntos sociales estoy muy contento del trabajo que se hizo, pero me equivoqué en una cosa, creo que me equivoqué bastante, que fue excesivamente cercano con mucha gente. Y asuntos sociales es un campo donde la propia necesidad a veces te llega mucho a la picaresca. Y entonces yo creo que ahí era lo que, sin haberlo aclarado como estoy haciendo ahora, es lo que yo decía antes, que habiendo sido bueno, no había sido justo. Eso sí, yo siempre tenía la conciencia de que antes de equivocarme una vez en alguien que pudiera necesitar algo e irse sin ello, prefería equivocarme antes en 10 veces, aunque supiera que me estaba engañando. Eso sí lo tenía yo también claro. De yo gente que en mi sentimiento yo decía, este me está engañando, o esta me está engañando. Seguro que me está engañando, pero ante el riesgo de poderme equivocar una vez, entre 10 o entre 15 o entre 20, y que esa persona que realmente estuviera necesitada se fuera sin ese sustento, sin ese calor, porque lo que se daba era nada y menos, pues yo no me atrevía a decir que no, porque no lo podía consentir, que equivocarme ahí no podía, prefería ser 7 veces tonto o que el ayuntamiento nos equivocáramos 15 veces, porque era el ayuntamiento, Y después hay otra gente que asuntos sociales. El otro día estaba yo en el ayuntamiento y perdóname que aunque me salga un poquito de esto, pero bien, antes de las Navidades hay una mujer que estaba allí y dice, oh, gracias, porque gracias a ti tenemos una ayuda que se le hizo. Digo, no, usted, gracias a mí no, escucha que de mi bolsillo no salió nada, gracias al ayuntamiento, y eso se vende mucho también en política. Esto lo he hecho yo, que aquí nadie hace nada, tú gestionas. Y lógicamente se valora tu gestión, tu trabajo, se agradece si tiene más predisposición al trabajo, si tiene menos, digo que yo no puse ni una peseta, es el ayuntamiento. Dice, sí, pero si no llega, digo, a lo mejor tú veas, si no hubiese estado yo, será o no será. Ahí sí te lo admito, pero yo no le puse a usted nada, Y en agricultura me faltó la infraestructura. Sí, yo tenía muy cuadriculado
que había que darle a los agricultores porque lo necesitaba, la infraestructura viaria, aquello, lo otro, era muy importante. Igual que ahora la agricultura, el ayuntamiento debe de colaborar, igual que se ha hecho el Consejo Agrícola, debe de buscar los recursos para poner una persona adecuada o dos. Y yo sé que estamos hablando de dinero, ¿no? Porque estamos hablando de gente, pero para ver qué futuro tiene la agricultura y en qué camino puede tener la agricultura un futuro de Chipiona. Porque el agricultor individual no puede, el agricultor, y sí que necesita un cultivo alternativo. Yo creo que hace falta un cultivo alternativo, aún pudiéndose dentro del mismo mundo de la flor, pero lo tiene que saber, y eso lo tiene que ser con técnicos, con personas que vean, con personas que viajen, con personas que se asesoren, y intentar eso. Yo con lo que me quedé con de la agricultura fue con el tema de la infraestructura. Que fue lo que más dolor de cabeza luego me dio con lo otro de los caminos, tal igual, porque no tenía otros recursos, no tenía otra manera de hacerla. Y después la mancomunidad se portaba muy mal con Chipiona, la mancomunidad. Aquí se habla mucho de la mancomunidad, la mancomunidad. Yo no diga que lo que haya hecho sea robarle al ayuntamiento de Chipiona, pero que darle da muy poco, la mancomunidad. Aquí vienen las máquinas y cobra, y cuando te daba cuenta yo observaba de que donde yo creía que, y yo no soy experto, pero bueno, uno ve otras máquinas trabajando, cuando me hacía los trabajos Pichardo o Pedro Castro, Perra Chica, cuando me hacía los trabajos yo veía que un camino se arreglaba a lo mejor en 2 días, se echaban los camiones, aquello, lo otro, se allanaba, se corregía, y que cuando estaba la mancomunidad se cargaba 4 o 5 días, y eso eran horas pagadas, y entonces yo digo, no, esto nos está robando, entiéndese robar por costarnos más, y encima aparece como la hermanita de la caridad, y hermanita de la caridad la tenemos nosotros, que son bastante buenas, pero poco más. Para ir un poco concluyendo, también le he visto usted en los años que ha sido concejal muy interesado en el tema del archivo municipal, sobre todo en ciertos temas que nos atañen de nuestra historia reciente, y cuando hablamos de nuestra historia reciente, hablando en historia, es de hace 70 años, por ejemplo, en temas de la República o de la Guerra Civil. Sí. ¿Por qué ese interés? No, en general, yo me gusta la historia un poco en todo, lo que pasa que claro, al no tener una formación, a lo mejor peco de algunas cosas, pero me gusta, yo puedo tener en casa muchos documentos, tengo mucho. Lo último reciente, sobre la historia de la época de la Guerra Civil, pues me interesé porque es una parte de la historia de Chipiona, de Chipiona y de España, que está ahí, no podemos olvidarlo. O sea, eso de dar las cosas por pasadas y que ya pasó, las cosas tienen unas limitaciones. Las cosas no hay que crear rencillas, no hay que crear odio, pero la historia hay que escribirla y tiene que estar viva permanentemente. Primero, como dice el dicho, para no caer 2 veces en el mismo error, y luego para agradecerle a determinadas personas el esfuerzo que en un momento se hizo por la defensa de los derechos constitucionales que tuvo España, que fueron realmente abatidos, y entonces esas personas y esos familiares están ahí, y en cierta manera yo que con la repesca esta de la memoria histórica tenía cierta duda cómo se iba a hacer. Yo estaba preocupado. Pues a mí esas cosas me preocupan, yo soy un poco tonto en esas cosas, y estaba yo preocupado, pero yo creo que se ha hecho medianamente bien. Y no estoy disgustado. A lo mejor yo lo hubiese hecho de otra manera, indiscutiblemente, porque cada persona lo pudiéramos haber hecho de una... Pero bueno, las cosas hay que mirarlas desde una generalidad y no desde determinados pequeños detalles. Yo creo que ha estado bien, yo creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer, y lo que hay que hacer es que ni uno ni otro se vea con esa rencilla, ni de coraje, ni de odio, ni tú a mí, ni yo a ti, sino de que la memoria está escrita, que está ahí, escrita porque están ahí los cuerpos, no es porque esté escrita en lápiz hay muy poco escrito, pero lo que sí es que la dignidad de esas personas que lucharon por lo que lucharon, yo creo, nunca compensada, porque las vidas se fueron, pero en cierta manera sí dignificada, sí dignificada.
Juan Palacio, ¿qué ha pasado con el andalucismo? Un partido que se dice de ideas que parten de Blas Infante, y que, bueno, ahora después de ese debacle a nivel andaluz de perder el poder en la Junta, ha dado la sensación de que más que un partido de ideas era una empresa. No, verá, mira, los partidos tienen un sistema de funcionar, todos los partidos, los partidos tienen una máquina burocrática, ¿eh? burocrática, que quítate tú para ponerme yo, igual que a veces pasan los ayuntamientos. Con la injusticia, perdón usted, que se hizo con José Antonio Hurtado, de ponérselo Ortega y Efectivamente, hay el consejero de turismo. Sí, me acuerdo perfectamente de aquello, que Hurtado era un caballero, lo cual no quiere decir que Ortega no lo sea, ¿no? A ver, pero vamos, el Partido Andalucista, igual que todos los partidos, tiene un sistema de funcionamiento burocrático, muy burocrático, como todos los partidos. Ese es un mal de la política en España, creo yo, la burocratización que tienen los partidos. No hay libertades dentro de los partidos, y entiéndase por libertades que yo tengo el concepto que de las cosas menos democráticas que hay son los partidos democráticos. Yo te apoyo a ti para que tú me hagas delegado provincial, y yo te voto a ti para que tú lleves la comarca en tu zona de la sierra de la costa noroeste. Y entonces los partidos tienen un sistema de funcionamiento mal, que yo creo que al final perjudica. No se escogen los partidos las personas más adecuadas. Son los que tienen más tentáculos para moverse dentro del partido. Y eso en todo, el concepto que yo tengo son todos los partidos. La lástima es que yo pertenezco a uno de ellos, es mi pena, ¿no? Pero bueno, es el concepto que tenga. Yo he estado en política, a mí nunca más, mis compañeros, aunque cuando yo fui candidato hubo alguna rencilla con algún que otro compañero, pero a mí nadie me verá dando codazos en mi partido, ni para bien ni para mal. Yo voy, yo pongo, cuando me parece considero estoy más activo o menos activo, pero yo no considero que en los partidos tenga que sobrevivir a base de codazos, tiene que sobrevivir dentro de las ideas que tenga, la participación que tengan los militantes y lo que sea capaz de transmitirle de honradez, de sinceridad y de formalidad a sus ciudadanos. Y si los partidos esto hicieran, otro criterio tendría la ciudadanía de los políticos. Lo que pasa que en político no sabe uno la mitad de las veces si entra uno en política o entra en una carnicería. Y eso sí lo digo con mucha ironía, pero lo digo de verdad. Hay mucha pillería dentro de la política. Ya vimos una vez que el PSOE, dije yo también en broma, de que iba a faltar sitio en la cárcel de Carabanchel para meter. Y el PSOE no era diferente a otros. Yo creo que las estructuras, unos más, otros menos, pero yo creo que al final el que no se va en el traje, dice, de un sastre a otro, lo que varía un tijeretazo. Y yo no quiero decir que todos sean, ni mucho menos. Yo sé que es una minoría acaparadora que sale mucho a relucir, porque yo soy de los que creo que en política hay gente, la mayoría de los que intervienen en política son gente sana. Lo que pasa es también que sale a relucir mucho esos pícaros que al final son los que tienen el poder. Porque Napoleón decía algo así, decía que los pícaros, pero al final son necesarios estos pícaros. Hay veces que da la sensación de que detienen a una persona por haberle detectado un brote de honradez. Posiblemente. Yo creo que casi va a pasar eso, ¿me entiendes? No, hombre, verá, yo creo que en política hay la mayoría de los concejales, la mayoría de los diputados son gente honrada, gente honrada, sale a relucir mucho lo oscuro, pero lo que sí también estoy convencido de que los porcentajes de pillería se da más entre los que ostentan el poder, pero no porque tengan los tentáculos, sino porque yo creo que son los menos honrados, entre la gente que ostenta el poder que los modestos, que los de abajo. Yo creo que el concejal de San José del Valle, el de Chipiona, el de Trebuena, aquellos, yo creo que son gente que están luchando por su pueblo. Hay excepciones. Yo creo que son gente, yo creo que el diputado provincial, el Marque, el otro, yo creo que está trabajando por su pueblo. Cuando digo por su pueblo, dentro del campo que le toca. Pero cuando se toca a otros poderes del partido, ya empieza que hay que financiar los partidos, y yo creo que lo hacen casi todos los partidos, que ahí es donde yo decía, casi todos los partidos, yo creo que ahí ya
Ahí. Bueno, Juan, casi nos estamos encaminando a un periodo preelectoral. Usted, aunque no ha abandonado la política, por supuesto, está un poco más al margen, más a la sombra, reaparece de vez en cuando. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Volverá a estar incluido en las próximas listas electorales del PA? Pues eso, dos cosas. De principio no depende de mí, depende del partido y de la confianza que pueda tener mis compañeros. Porque siempre no se tiene la confianza de los compañeros. Siempre no se tiene la confianza de los compañeros. Y luego en las circunstancias que me encuentre, dependiendo de las circunstancias que me encuentre. A mí, yo a veces digo de que en política yo admiro todo el que se mete, pero también hay mucha eventualidad en la política. A mí me gusta, es verdad que es un campo que a mí me apasiona, siempre me ha apasionado y me gusta. Nunca me he agarrado ni a un poder, ni que estar en el poder. Para cualquiera hubiese sido sencillo. Yo me acuerdo que estábamos nosotros gobernando, lo he comentado en más de una ocasión, y el PSOE tenía 8 concejales, le faltaba un voto, y cualquiera que diga, oye, yo trabajador eventual, que no tengo nada, una mano delante, otra atrás, ¿no te enteras que yo, que sí, aquí tiene mi voto, y dame 300.000 pesetas, y para adelante, y en el PSOE es colocado seguro? Bueno, pero bueno, tampoco es eso, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, dependiendo de la confianza que tenga el partido y cómo esté las circunstancias, porque siempre no se tiene la confianza de los compañeros. Yo había un momento que sin haberme demostrado la falta de confianza, pero no me la he sentido. Pero yo creo que como yo, casi toda la gente, ¿no? Cada uno en su proporcionalidad. Las últimas elecciones, por ejemplo, me dolió mucho. Ya para irnos, usted que vive también tan de cerca del mundo del toro, ¿qué diferencia y qué similitud hay entre el mundo del toro y la política? Me lo pone muy difícil. Me lo pone muy difícil. Yo a mí como Rafael de Paula, entienda, no, y es tan personal y tan peculiar que difícilmente se puede extrapolar al mundo de la política. Lo que sí es que, sacando sobre el trabajo, es que hay que capotear muchísimas veces ciertas circunstancias, hay que capotearlas, y yo creo que muchísimo más en la política que en el mundo de los toros, pero muchísimo más. Además estoy convencidísimo. ¿Cuándo fue la última corrida que vio usted en condiciones? Pues muchísimo tiempo, no la veo, porque para más me ha alejado un poco, porque por mi trabajo, como trabajo de noche, no estoy yendo a los plenos ni nada. Hubo un periodo de tiempo que... No, pero me refería al mundo del toro. Bueno, hay muchas clases de corrida, por supuesto. Bueno, no, yo me creía que era por un movimiento político. Sí, yo no. como pasé vergüenza de aquel periodo de tiempo preelectoral de las últimas elecciones, aquello fue de vergüenza, yo creo que fue de vergüenza, no tiene otro calificativo. Y en el mundo de los toros, pues ya hace bastante tiempo, porque, y ya más que me va a costar, porque ya a mí Paula ya se ha ido, Curro Romero 3/4, entonces quedan muy pocos toreros gitanos que sean capaces de torear. Hay muy poco, y como a mí el que me gusta, pues hay, igual que en la política, mucha vulgaridad en el toreo. Todos son iguales, quitando excepciones, pues en el mundo de los toros no merece la pena, torean todos los toreros iguales, igual que en la política, quitando excepciones. Señor Palacio, muchas gracias. Nada, a vosotros.